Muy buenas tardes, ¿cómo anda Freddy? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios, más bien, contento con el tiempo lindo que está haciendo. Sí, ¿vieron la tormenta que se vino de Sí, mañana? la nube tipo tirabuzón. Justo estábamos ahí en la Rambla, la veíamos perfecta como se veía y venía todo. Allí, Sí, se vienen, cayeron unas gotitas, pero nada más. A ¿Y dice cómo estás? lo más bien, gracias a Dios, Bueno. contentos de estar en esta tarde. Acá Linda compartiendo, linda tarde, ¿verdad? Saludamos a Paulo también, que está ahí en los controles. Sí, hasta hace un ratito comiendo cosas ricas y nosotros Sí, acá. una cosa redonda, así parecía un plato, pero parece con que un no. huequito al medio. Sí, no era tan duro como un plato, parece. Pero no he comido nada, ¿viste? No, pobre, claro. Déjalo que está flaco, Sí, está bien. Muy bien, saludamos a nuestra audiencia, también a la evidencia. Estamos por Instagram, Diálogo de Fe, estamos por Facebook, Diálogo de Fe y el Miguel Olegnick. Y también después lo subimos por YouTube, bastante más tarde, pero también queda en YouTube. Así que saludamos a todos y deseamos muchas bendiciones para que este tema que vamos a tratar hoy, esta porción de la Biblia, que vamos a continuar con el libro de Hechos, versículo 14 en adelante, así que pueden colocar en el libro de Hechos, está Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que allí, en el capítulo 2, el numerito grande, un versículo 14, el numerito chico en adelante, nosotros vamos a ir diciendo los versículos y ahí vamos a ir desmenuzando de acuerdo a lo que nosotros pensamos que quiere decir lo que está aquí en la Biblia. Por las dudas, dijiste que el programa se llama Diálogo de Fe, ¿el título o no? Porque capaz que estuve yo perdí y no escuché. Diálogo de Fe, que lo busquen ahí en las redes, ¿no? Sí, dije que el programa salía por Instagram, Diálogo de Fe, en Facebook, Diálogo de Fe. Y aparte estamos por Radio Impacto Colonia, la radio de la información y el deporte. La radio de Gatti. Gatti, seguro, muy bien. Todos los jueves, a no ser cuando no sé si hay fútbol, no pasa algo, o nos volamos por el viento y estamos los jueves a las 19 horas. Y si no, los lunes también, no por la radio, pero nos pueden ver por las redes, en esos medios que dijimos recién, y el plato ya sigue. Pero ya sí, que no se había terminado todavía. En cualquier momento vamos a no, si ustedes ven que nosotros nos desaparecemos, es porque allá siguen comiendo y estamos con hambre. Capaz que nos turnamos. Freddy, te invito a hacer una oración para empezar. Dios nuestro, te agradecemos por las bendiciones que nos das cada día. Te damos gracias también por la oportunidad de estar aquí en este programa, estudiando tu palabra. Te pedimos tu dirección para que todo sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, Lizeth. ¿Me puedes leer los versículos 14 y 15 de Hechos? Sí, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Muy bien, aquí estamos viendo algo que yo había dicho, algo que bueno, medio discrepamos un poquito, o sea, no es discrepar, es tener ideas diferentes con Pablo en especial manera, que Pablo decía que a él se imaginaba cuando hablaban y los entendían que estaban en un stand, como algo así, no, comparando, no que fuera así. Y para mí, y aquí me parece verlo de esta manera también, allí había gente, judíos de todos lados, de los que se habían dispersado por todo el mundo, algunos que ya habían nacido en otros países y no hablaban el hebreo. Entonces ellos estaban escuchando y escuchaban cada uno en su propio idioma, siendo que los que hablaban no sabían esos idiomas. Entonces acá medio como que me confirma un poquito la visión, porque dice: Pedro se levantó con los 11, pero Pedro en alta voz se dirigió a la multitud.
Y entonces empezó a hablar. Y los versículos anteriores nos dicen que todos los entendían. Aquí es interesante que ya habíamos dicho el otro día que no solamente habían judíos, sino que habían prosélitos, que los prosélitos eran convertidos al judaísmo. Gente que veía que realmente el Dios de Israel era el verdadero Dios y quería estar bajo la bendición de Dios también. Entonces esa gente iba, se circuncidaba, como era la ley de aquel entonces, y cumplía con la ley de acuerdo a lo que la religión judía, en ese caso ya era el pueblo judío, ya no era todo el Israel. Entonces dice que adoptaban esa religión y los judíos lo aceptaban porque era mandato de Dios que si alguien que no fuera hebreo quería pertenecer al pueblo de Israel, que cumpliera, hoy está la palabra de moda, el protocolo, ¿no? Claro, cumpliera el protocolo y entonces, ahí está, era judío también. Y entonces estaría bajo la protección de ese Dios de Israel. Pasaba a ser pueblo israelita también. Uno de los grandes hombres que fueron un prosélito que vivió en el antiguo Israel y que ayudó, porque fue muy bendecido por Dios, a que el pueblo de Israel entrara, un extranjero, fue Caleb. Caleb no era israelita y sin embargo él adoptó la religión y el pueblo de Israel y al Dios de Israel. Que esa es la misión del pueblo, supuestamente, ¿no? Exacto. Que tendría que haber tenido, atraer a Dios. ¿Puedo tener otra propuesta de esa que dijiste? Vos tenías la tuya, Pablo, y puedo tener otra opinión. Sí, claro. Para eso estamos. Viste que decía que algunos nos agarramos la piña y está todo bien. Viste que decía que algunos estaban atónitos, estaban sorprendidos y lo entendían cada uno en su lengua natal, y otros decían que estaban borrachos. Sí. El Espíritu Santo, ¿no será que también descendió sobre todas esas personas? Y cuando hablaban, el que quería, o sea, el que aceptaba, Dios le daba el Espíritu Santo para que entendiera? Es que esa es mi idea. Esa es mi idea. No que hablara, que yo hablara, por ejemplo, en español y que al mismo tiempo estuviera hablando en inglés, en francés. No. ¿Te acuerdas que todavía dije que es como el traductor, el que usan ahora en los... Pero no solo estaba sobre los discípulos, sino sobre la gente. Exacto, claro, ¿no? El Espíritu Santo fue derramado. Fue ahí que se sintió el viento y el ruido, pero la gente también fue atraída y fue bendecida también con el Espíritu Santo. No, sin duda, esa es mi idea. Más de que hablaran en varias lenguas, lo escuchaban en su propia lengua. Porque en la Biblia, incluso el versículo, no me acuerdo dónde es, pero un poquito más atrás lo detallamos, cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Cada uno lo escuchaba. Claro, salía de la boca de la gente en un idioma, pero al ir vamos a decir, al oído de cada uno como que tenía el traductor ese, como vos decías. Exactamente. Y lo escuchaba y lo entendía. Un traductor perfecto. El Espíritu Santo. Y después el versículo 15 dice, estos no están borrachos, como ustedes suponen, todavía... Porque son las 9 de la mañana. Claro. Las 9 de la mañana, aquí van a estar borrachos, solo tuvieron aquella borrachera, ¿no? Y como decía la Andricina, que se emborrachaban y después seguían tomando a poquito para mantener la borrachera porque fuera más barata, ¿no? No, pero estos no era la costumbre de que después de cierta hora cenaban y tomarían, pero después ya quedaban por ahí. Freddy, tenés el versículo 16 al 18. No sé si yo le digo así. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí está lo que tú decías, ¿no? Ahí está el derramamiento del espíritu sobre la gente. Y bueno, acá vemos el primer discurso de Pablo, ¿no?
Entonces, Pedro. de Pedro, perdón. Entonces se acuerdan que ellos eran galileos, lo habíamos visto el programa pasado, eran gente que no tenía cultura. Y Pedro en especial manera se notaba era muy rústico, Y ¿no? Pedro era el más, tal vez rústico de todos, pero ahí vemos también cómo ellos aprendieron de Jesús, ¿no? A interpretar el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, porque él lo que hace ahí ahora es llevarlo al profeta Joel. Claro. Más esto es lo dicho, ahora lo que estaban viviendo ellos ahí, decía Pedro, es lo que el profeta Joel había anunciado, o sea, está viviendo el Evangelio, no es que el Evangelio es algo que tenemos acá en la hojita y lo leemos como un cuentito, sino que acá Pedro, imbuido por el Espíritu Santo, él ahora hace lo que Jesús hacía, que era a la gente llevarlo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en las tentaciones en el desierto, al diablo le contestaba con la palabra de Dios, distintas partes de la palabra de Dios. Me imagino como que, por ejemplo, en esta ocasión se ilumina esos versículos del libro de Joel. En la Biblia leemos, pero en este caso es como que esas palabras se prenden una luz y quedan iluminadas, ¿no? Y esa profecía se aplica a ese momento, y así hoy en día también creo que la Biblia tendría que estar toda prendidita a las luces, ¿no? Porque todo lo que está pasando se aplica también hoy en día a lo nuestro, todo lo que dice la Biblia. Leemos un versículo, pero esto está pasando ahora, vamos para otro, y es como que se prenden las lucecitas, ¿no? Pero todo lo que estamos leyendo, vamos entendiendo y se está cumpliendo. Y Pedro entonces acá, el Espíritu Santo le muestra eso, ¿no? Esta profecía que se estaba cumpliendo en ellos. Ese es el porqué de las profecías. Ahí está, para cuando pasan las cosas, nosotros ya estemos atentos. Ya estemos atentos. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Lo que decía el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces acá lo que estábamos hablando recién no era solo sobre el grupito de 12, 220, las personas que estaban cerca de Jesús, sino que era sobre todo el pueblo que estaba escuchando también, que después en los versículos vamos a ver que eran muchos, ¿no? Era mucha gente. Entonces eso estaba pasando en ese momento. Y bueno, ahí dice lo que iba a pasar. Con ese derramamiento vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea que Dios le iba a dar a seres humanos que pudieran predecir ciertas partes de lo que iba a venir, ¿no? Y que cuando esta predicción venía de Dios, se cumplía. Si no se cumpliera, porque el profeta no era de Dios, ¿no? Pero cuando el profeta era de Dios, la profecía se cumplía, lo que estaban anunciando. Los hijos, las hijas, los jóvenes, bueno, iban a tener visiones, tal vez no estando dormidos como los ancianos, dice que soñarán sueños. Dios también se iba a comunicar de esa manera. Pero se puede soñar despierto también. Se puede, hay gente que sueña despierto. Y el 18 dice: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y ahí entonces, podemos decir, la gente común, no precisa ser un doctor en teología, y esta mesa creo que lo representa hoy, ¿no? Sobre los que no saben mucho, ahí también dice: derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la primera parte de lo que Pedro alude de lo que estaba pasando, como que se estaba cumpliendo, o sea, alude al profeta Joel. Se estaba cumpliendo esa profecía ahí, por eso estaba pasando eso. Pero hay una segunda parte que yo quiero que se la leas del 19 al 21. Bien. Para ver qué es lo que nos dice Eliseo ahí. A ver, ¿qué es lo que nos dice? El 19 entonces: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Hasta el 21 también? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué versículo es el 21? Realmente. Bueno, ahí vemos que Pedro separa lo que es los prodigios que vayan a hacer arriba en el cielo y las señales abajo en la tierra. Es como que le da cierto relieve a lo que iba a pasar arriba en el cielo y abajo en la tierra, como para separarlas y darle, por cierto, de cualquiera de las dos, las grandes importancias que iban a tener, lo que sería lo que
sería el día del Señor, ¿verdad? Capaz que excede, podemos Sí. aclarar la palabra prodigios y maravillas. Exactamente, ahí está bien, Miguel. Si quieren me pueden ir a acompañar, vamos a leer ahí para afirmar lo que dice esos prodigios y señales, ¿verdad? En Isaías 13:6 y en Romanos después vamos a leer también una partecita. Ahí entonces Pedro va explicando lo que iba a ir pasando. Después dice, bueno, ahí si quieren lo podemos leer. El 6. Sí, el Isaías 13:6. capítulo 13, versículo 6. Aullar, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ahí, Como destrucción, dice acá. ¿no? exacto, y ahí si quieren pueden leer capaz que 2 o 3 más también, porque ahí va a ir explicando todo lo que iba a ir pasando. Dice, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, dice el versículo 8, tendrán dolores como mujer de parto, que asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Exactamente, o sea, qué contraste que hay desde el día que estaban pasando ellos, ¿verdad? Que estaban teniendo el derramamiento del Espíritu Santo. Precioso Que eso era, claro, era algo espectacular y algo de gozo. Pero acá estamos leyendo también que terror y miedo y angustia, pero eso solamente... El siguiente versículo, y no sé si lo querés leer, es sí. tremendo, ¿no? También ahí está. Y aquí dice el versículo 9 de Isaías 13, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Claro, todo eso para los que no que creen en Dios, ¿verdad? No aceptan de salvación. Pero para los que sí creen en Dios no va a haber todo ese tipo de cosas tan horribles, ¿verdad? Claro. Obvio que va a ser un día espectacularmente feo, ¿verdad? Y de angustia, y bueno, pero siempre Dios va a tener Feo para los que no creen. Exacto. Y hermosísimo para los que depositaron su confianza en Dios. Exacto, pero va a ser complicado. Sí, sí, va a ser Bien, complicado. por más que- Todavía hay tiempo de arrepentirse, Ah, de convertir, exacto. dice, vuélvanse de su mal Exacto. camino, arrepiéntanse de las cosas que hacen. Por eso las advertencias de los profetas, ¿no? Exacto. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Sí. Cada Y por uno eso- sabe lo que hace, ¿no? Pero cada uno Ahí. tiene libertad de arrepentirse o no, pero él, Sí. Dios todavía está dando antes de que pase todo esto. Exactamente, por eso la profecía de Joel, pero que la repite ahora Pedro para tenerla bien en presente, y tanto ahí en ese momento que se estaba manifestando el Espíritu Santo, como aclarar más las cosas, ¿verdad? Y bueno, obvio, en todos los idiomas para que nadie diga, yo no entendí porque no entendí el idioma. Pero vieron que en cada evento espectacular de parte de Dios, ya sea de Jesús, Sí. sea de los apóstoles, o sea lo que sea, había quienes se deleitaban, Claro, y pero lo que se- quienes se burlaban y se colocaban en contra, ¿no? La ley Y del así día. hoy en día iba a ser hasta el día final. En el día final también habrán los pocos que acepten a Dios, estarán allí recibiendo con gozo al Señor. Este es nuestro Dios, dice la Biblia, lo hemos esperado y Él nos salvará, pero los otros... Claro, acá lo que dicen es que están perdiendo el tiempo hablando en la radio de esta tontería. En la radio de Gatti, ¿cómo va a estar hablando esas cosas? Claro. Claro. Ahí dice todas las señales que va a haber, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, el 20. Pensé que era romano. No. Sigo con el versículo para irlo relatando. Y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué quiere decir grande y manifiesto? O sea, manifiesto es algo glorioso, espectacular, y algo ilustre, algo que se ve, o sea, que no puede pasar inadvertido, ¿verdad? Algo que realmente mirás y decís, ¡wow! ¡Qué espectáculo! Y bueno, y dice también, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos, si quieren, ahí a Romanos 10, 12 al 13, porque dice que los que le invoquen estarán de uno de los lados que va a estar el... Romanos 10,
12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Hasta el 3 será? Sí, hasta el 3, exacto. Lo deja bien clarito entonces. Y el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Seguro. Claro. Refuta el 13. Lo va a invocar solo aquel que creyó. Nadie más. Muy bien. No sé si me leen los siguientes versículos. Bien. Ahí sería 22 al 23. Y 23. Bien. Vamos a volver entonces. 22 y 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muy bien. Acá Pedro está haciendo prácticamente una reseña de lo que nosotros estudiamos en el libro de Juan, en el libro anterior, ¿verdad? Todos los milagros de Jesús, ¿verdad? Él no nombra todo, pero dice, escuchen, israelitas, Jesús fue aprobado por Dios, ¿no? No fue cualquiera. Delante de ustedes, por medio de milagros, maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como ustedes mismos lo saben. Claro. ¿Cómo lo sabían? Porque lo vivieron, claro. Estuvieron allí. Y muchas veces lo rechazaban y trataban de entramparlo y hacer de que Jesús desistiera de lo que estaba haciendo, que para ellos era algo terrenal. Para muchos Jesús no pasaba de un bueno, ilustre maestro, un ilustre hombre de bien que tenía un poder especial porque sanaba, porque hacía muchos milagros, pero no pasaba de eso. Claro, él una vez le dijo, si no me creen a mí, aunque sea crean en las obras que hago, si esas obras son de Dios, entonces, pero el problema era que él decía ser el Hijo de Dios, entonces por eso no lo aceptaban, claro. no lo querían reconocer, pero las obras, los prodigios, los milagros, lo delataban, y es lo que va a pasar en el tiempo del fin también, ¿no? Los milagros de Dios se van a ver también. Qué interesante que ellos tuvieron todos esos prodigios, esos milagros, tuvieron todas esas señales de que Él era el Hijo de Dios. Incluso cuando se bautizó, el Espíritu Santo dice que descendió en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento con complacencia, ¿no es cierto? Entonces, ellos estaban realmente involucrados en todo esto porque sabían muy bien de quién se trataba, y Jesús mismo se lo decía. A las personas quizás más sencillas, Jesús les decía: yo soy. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en el pozo? Sí. Yo soy ese Mesías. Porque dice, tal vez tú seas el yo soy. Se lo declaró así, tranquilamente, abiertamente. Quizá una de las pocas personas en que él le responde, yo soy el Mesías. Decía muy seguido, yo soy. Pero cuando le preguntó, quizá tú seas el Mesías, pues yo soy. Le aseguró, ¿no es cierto? Exacto. Y después, acá viene algo que yo creo que sin el poder del Espíritu Santo no lo podés hacer. El hablar de esta manera. En el versículo 23 dice: este hombre, Jesús, les fue entregado por el propósito determinado y preconocimiento de Dios. O sea, Jesús predeterminadamente ya estaba listo o predeterminado, como dice la palabra, para venir a morir por el pecador, para salvarlo, o sea, por nosotros, ¿verdad? Sí. Porque por más que uno sea religioso, que sea cristiano, que sea el otro,
Cristo vino a morir por mí, porque si Cristo no muere por un cristiano, no me voy a salvar. No termina, o sea, no concluye todo lo que es la salvación. Exacto, porque si nosotros, primero, Cristo vino a morir por la humanidad, porque la humanidad pecó en las personas de Adán y Eva, y ya pasó la muerte a toda la humanidad. Cristo tenía que revertir eso para quienes lo aceptaran. Entonces, ya por eso mismo necesitamos ser salvos por Jesús. Si no está Jesús, aunque no cometamos un solo pecado en toda nuestra vida, eso es imposible, igual necesitamos de la redención de Cristo Jesús, porque si no, no seremos salvos. Porque solamente en Cristo y solamente en Él podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dijo, este hombre que nos fue entregado con propósito determinado, preconocimiento de Dios, y ustedes con la ayuda de hombres perversos lo mataron clavándolo en la cruz. Si nosotros analizamos esto, decimos, qué maldad que había en esa gente. Y realmente había. Pero Cristo Jesús tenía que morir. De una manera o de otra tenía que morir. Sea en ese tiempo y muerto por el Imperio Romano o por nosotros hoy en día. Pero Cristo tenía que venir y morir. Porque si no, no había salvación para nosotros. Es, Miguel, capaz que para hacerlo práctico, es como hacer un cheque y que no lo firmes. Vos le pones el día que quieras que lo cobren, le pones para quién va, cuánto es, cuánto tienen que cobrar, le pones la fecha de que lo hiciste, pero si vos no lo firmás, el que lo tiene no lo puede cobrar. La firma sería la sangre de Cristo. Exactamente. Qué lindo esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ser buenos cristianos, tenemos que ser buenos religiosos para ser salvos. Y es cierto, porque después que nosotros nos convertimos al cristianismo, o sea, somos seguidores de Jesús, nuestra vida cambia, pasamos a ser diferentes. Pero no es lo que nos salva que nosotros hagamos cosas buenas. Quien nos salva es Cristo, que derramó su sangre en la cruz, que murió por cada uno de nosotros y que resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros hoy. Exacto. Él lo que quiere, o sea, lo que nos aconseja y que nos dice, siempre, por ejemplo, con los 10 mandamientos, con todo lo que dice la Biblia, es como un manual para que nosotros vivamos una vida realmente tranquila o por lo menos en orden. Es lo único que quiere, no es porque por lo que vayamos a hacer nos vamos a salvar, es simplemente porque ella hizo todo, solo que nos deja todos los parámetros, todo lo que leemos y aprendemos en la Biblia y cada día para que vivamos mejor en este mundo. Mirá lo que voy a proponer. La ley de Dios, según los eruditos y nosotros podemos ver, es el propio carácter de Dios expresado en palabras humanas. Entonces, ese es la esencia de Dios, es Dios. Amarás a tu Dios porque Dios es amor, y amarás a tu prójimo porque el amor de Dios se transmite a los demás. Si yo soy hijo de Dios, si yo paso a ser hijo de Dios, ¿qué tengo que tener? La genética de Dios. Y si yo tengo la genética de Dios, voy a tener el amor de Dios. Y entonces, si Dios es amor y obra de esa manera, entonces yo, por reflejo, ¿verdad? Porque soy un seguidor de Dios, voy a tener que reflejar eso. Entonces, los 10 mandamientos están para mostrar el carácter de Dios y cómo yo me tengo que asemejar a Él. ¿Lo voy a lograr si yo lo quiero lograr? Difícil. Pero si el amor de Dios está en mí, yo voy a hacer todo lo posible por asemejarme. Por consecuencia. Como consecuencia, voy a tratar de asemejarme lo más posible a mi Dios, pero por amor. No porque yo quiera convencer a Dios de que me tiene que amar, de que yo soy digno. Él ya nos quiere como somos, así seamos Pedro, así seamos Juan, así seamos el que seamos Judas,
pero Él nos quiere ya como somos, o sea, no quiere que cambiemos de como somos. Esa esencia de cada uno Él la quiere. Él lo que quiere que hagamos caso es como un padre con un hijo. Un hijo, si quiere al padre, va a hacer caso. Usarlo con ese carácter que tenemos. Exacto. Ahí está. Muy bien. Seguimos hablando. ¿Cómo habrá cuidado la gente, ¿no? Con esto que estaba hablando Pedro. Sí, si me dejan hablar a mí de todo el programa. Del versículo 24 hasta El 24. el 24. ¿Leo? Sí, para frente. Hechos 2:24 poquito para frente. dice, sí, sí, un sí, versículo nada más. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Ahí está, entonces resucitó. Primero ahí le presenta lo que pasó con Jesús y ahora dice al cual Dios levantó. Acá ahora estaba él diciéndole a las personas lo que ellos habían visto y vivido, ¿no? Habían estado con Jesús resucitado y ahora él le estaba diciendo lo que había pasado. Me imagino la gente cómo habrá quedado, la que estaba escuchando. Y dice, suelto los dolores de la muerte. O sea, hablamos como dolores, puede ser de parto, ¿no? Ahí dice que el fin de los tiempos va a ser eso, ¿no? Cólicos nefríticos. Ahí está, dolores de parto. Agudos. Dice, tuvo dolores de parto, no los tuvo a nuestros hijos por parto natural, pero sintió eso. Todo lo demás sí. Todo lo demás sí. Y bueno, es una situación fea, ¿no? Y eso fue lo que tuvo que pasar Jesús, dice aquí. Pero dice que Dios lo levantó de la muerte por cuanto era imposible que él fuera retenido por ella. ¿Y por qué la muerte no lo podía retener? Vamos a buscar algunos versículos en Juan, como estaba diciendo recién. Juan capítulo 5, versículo 26. Y Juan capítulo 10, versículo creo que es 17 y 18. El 5:26 lo tengo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí está, entonces, Sí, es la vida, ¿no? Como Él tiene vida en sí mismo, Dios es imposible porque Él es vida, ¿no? Claro. Entonces es imposible. Y ahí en también Juan, capítulo 10, versículos, si no me equivoco, 17 en adelante, que son 2 o 3, si lo tenés, Miguel. 10, 17. Ajá. Dice, por eso es que mi Padre me ama, porque yo doy mi vida para retomarla. Nadie la quita de mí, porque yo la doy por mi espontánea voluntad. Tengo autoridad para darla y para retomarla. Esta orden recibí de mi Padre. Ahí está. Increíble, más clarito. Más clarito, ¿no? O sea, no es que lo mataron, él la puso, él la ofrendó, como él fue, como estábamos diciendo recién, él se ofrendó por el pecado tuyo, mío, el de Eliseo y el de todos los que aceptan a Jesús, ¿no? O sea, se ofrendó él mismo. Es que como humano podía morir, pero no como Dios. No como Dios, claro. Voluntariamente. Y él se podía resucitar a sí mismo porque él era Dios. Porque él era Dios, claro. En forma humana, pero él era Dios. Pero fue voluntario, no fue obligado tampoco. Exacto. Él fue por voluntad propia, vino y murió porque te ama a vos, a mí, a todos. O sea, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, eso dice Pedro. Que es lo que pasó, el cual Dios levantó. Imposible que fuese retenido por la muerte. O sea, ahí pagó en realidad el precio nuestro, porque Él no podía quedar muerto. Él vino a morir por nosotros, Él no precisaba venir. Claro. Él no tenía nada que ganar. Él tenía todas las de perder, mejor dicho. Entonces, lo único que hizo ese sacrificio fue por nosotros, no lo hizo por otra cosa, por voluntad propia. Qué lindo saber que nosotros tenemos un Dios tan amante, tan misericordioso, ¿no? Porque nos creó, nosotros le fallamos, pero Él nos da una nueva oportunidad. Y Él mismo se entrega, ¿verdad? Se entrega al mal, porque hay gente que dice, yo no puedo creer que exista un Dios con todo lo que hay en este mundo. Y Él lo pasó también. Claro. O sea, Él vino y cayó, como dice acá, en manos de inicuos, que lo mataron y lo torturaron también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no entendemos por qué hay tanta maldad si hay un Dios tan bondadoso, porque a veces decimos, sí, Dios existe, pero no existe el enemigo, no existe Satanás. Y es ahí donde le erramos, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que pensar que Dios permite este mal, sino que el que lo hace efectivo
el que lo ejecuta, ahí está esa la palabra, es el propio Satanás, para querer ensuciar la imagen de Dios. Lo quiso hacer desde el principio, cuando él convenció a la tercera parte de ángeles del cielo que eran perfectos. Es mucho. Es mucho. Dicen millones de ángeles. Y ustedes se imaginan si esos ángeles en estado de perfección pudieron ser engañados, ¿cuánto más nosotros después de la caída de Adán y Eva podemos ser engañados por el enemigo? Entonces, por algo se preocupa tanto Dios y nos recalca y nos repite y nos dice no se olviden y nos vuelve a decir que le obedezcamos, ¿verdad? Para que no caigamos justamente. Y después nos mete un montón de maneras de perfeccionarnos a nosotros mismos para que nos alejemos de Cristo. Entonces, decimos, no, yo si me torno vegetariano o me torno de esto, voy a ser perfecto, voy a estar apto para ir al cielo, así que yo estoy pronto para ir al cielo. Qué mentira bien grande. Hermanos, amigos, podemos mejorar nuestro estado físico, pero no nos podemos purificar, porque la purificación que nosotros necesitamos es la de la mente y el corazón, que eso solamente lo hace el poder de Cristo Jesús en nosotros. Exacto, Miguel, y además como que estamos idolatrando algo. Exacto. O sea, vamos por un camino sinuoso que nos decimos, ay, la comida, o el ejercicio, o el trabajo, lo que sea, estamos idolatrando algo que no es Cristo. El fútbol. Lo que sea. Peñarol ganó tercera el que viene. No me importa, me den por favor sería 25 al 28. 25 al 28. Nosotros recién vimos una profecía de Joel, que la primera parte la dijiste tú, después Liceo, y ahora vamos a ver, Liceo, una profecía de David. De David, exacto. Entonces, del versículo 25 al 28 del capítulo 2 de Hechos, si lo puedes leer. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¡Qué hermoso! Se sabía bien la Biblia, Pedro, ¿no? Esa, se la sabían de memoria. Y bueno, pero con la lengua de fuego que tenía ahora, para que sí. Ya se me acordaba todo. Sí, un buen maestro, ¿no? Sí. Aprendió de un buen maestro. ¿De quién estaba hablando aquí, David? David, ahí estaba, si quieren, a Salmos 16, 1 al 3. Entonces podemos corroborar a ver qué es lo que, o sea, es casi lo mismo que dice acá, pero justamente con las palabras del mismo David, ¿verdad? Dice Salmo 16:1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Exactamente, ahí está hablando, David habla con esta profecía acerca de la seguridad en Cristo. Y Pedro, para hacer una comparación, habla de la resurrección o vendría a ser la salvación en Cristo, ¿verdad? Ahí entonces vemos, ahí estábamos diciendo, Miguel, que David habla de la seguridad de Cristo y Pedro habla de la resurrección o salvación, viene a ser en Cristo. Ahí está. No fui a pelear con Pablo porque Pablo me hizo así. Yo digo 4 minutos y faltaban 6. No, pero me dijo que 3-1, no 3-0. Estaba hablando todavía de otra cosa. Muy bien, y ahí te habla entonces de lo que es santo, que es algo consagrado o dedicado, ¿verdad? El sepulcro, que es la corrupción, y el gozo, la alegría, que viene a ser el bienestar. Claro, cuando habla aquí, tú no me abandonarás en el sepulcro, está hablando como que Jesús le está hablando a su Padre, no vas a abandonar en el sepulcro cuando yo me muera. O nosotros, lo que sería en la corrupción, por ejemplo, la esperanza que tenemos de la vida eterna. Pero aquí está hablando de Jesús, específicamente de Jesús, que el
se iba a levantar, ¿no es cierto? Y dice, y tu santo no sufra descomposición. Claro, el cuerpo no se iba a descomponer, iba a estar, pero pocas horas en la tumba. Exacto. Porque iba a ser una siesta. Iba a ser una siestita, claro, porque dice que la muerte... para Jesús era como un sueño. Como un sueño, y lo que nosotros también tenemos la esperanza de que cuando muramos, si Cristo no viene antes, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de que Cristo venga pronto, capaz que yo no llegue a estar vivo cuando Cristo venga, pero sí espero que ustedes lo reciban y me gustaría mucho no morirme antes que Él venga. Pero si me muero les voy a ganar a ustedes. Sería lindo. Si me muero les voy a ganar a ustedes que estén vivos. Y va a ser una siestita. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que mejor que me muera, voy a estar más cerca que Jesús antes. Tú me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Ahí David está hablando un poquito, está haciendo un juego, como que él le está hablando a Dios y momentos de que Cristo le habla a Dios como una profecía. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de una cosa. Cuando el Espíritu Santo obra en las personas, no hay eso que tú decías de muy doctores, ni muy letrados, ni cosas así, ni muy viejos en una religión. Todos somos iguales. Todos somos iguales ante Dios. Y el Espíritu Santo empareja a todos. Es como, yo digo, ustedes vieron los ladrillos de campo que se construyen. Los ladrillos de campo no son como los ladrillos de prensa que son todos cuadraditos perfectos. Hay unos más altos, otros más bajos, unos más quemados que quedan más chiquitos, medio retorcidos, ¿verdad? Más negritos. Pero cuando los metemos en la pared hay una cosa que los empareja a todos y es la mezcla. Ese pegamento, esa mezcla, yo siempre la comparo con la obra del Espíritu Santo. Él nos hace emparejar a todos. Somos todos iguales y cuando vemos una pared levantada con ladrillos muy diferentes uno del otro, queda una cosa perfecta, ¿verdad? Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos perfecciona y nos hace que nosotros seamos admirados, ¿verdad? Porque hay una pared preciosa, hay una comunidad preciosa. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a estar uno al lado del otro como los ladrillitos de la pared. Dejar que el Espíritu Santo los una como los unió en ese día. En ese día que unos hablaban y otros escuchaban en sus lenguas. El día grandioso ese, ¿no? Eso sí que sería glorioso y fantástico, ¿verdad? Porque es algo realmente bien ilustradito. Si ustedes permiten que el Espíritu Santo de parte de Dios los llene, ustedes van a cambiar la vida. Se les va a cambiar el mundo. Las cosas que ven mal hoy, que están muy bravas, se mejorarán porque nosotros comenzaremos a tener una esperanza bendita. Así es. Una oración. Oremos. Querido Señor, te damos gracias porque hemos podido contar, hablar, dialogar de tu palabra, Señor, y podemos entenderla, Señor, gracias a tu Espíritu Santo. Señor, quita cada una de nuestra poca humanidad que tenemos. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos para que tú nos puedas llevar al cielo cuando muy pronto nos vengas a buscar. Ayúdanos a prepararnos cada día y estar siempre en sintonía contigo. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes y de todos los que estamos aquí, nuestras familias también, y también a cada uno de los que puedan escuchar más adelante también el programa, que tú también estés bendiciendo y llamando con tu Espíritu Santo antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por esta bendita esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho y gracias por habernos aguantado.